Yo te puedo decir que de ahí yo me comencé a convertir en otra persona. Tú todos los días tratas de ser mejor. Cuéntame un poquito de eso. Es triste reconocerte exitosa como madre, porque es reconocer que ya pueden volar por sí mismos y que ya no te necesitan tanto. ¿Tú dirías que tu madre fue tu modelo a seguir o tienes alguna mujer que te ha inspirado y te dice yo quiero ser como esa? Nosotras podemos ser mentoras de muchas mujeres sin que nos lo pidan. Hay algo que tiene que ver con nuestra esencia femenina y es cómo nos complementamos, cómo no nos vemos como rivales, sino como complementos perfectos unos de los otros. Este episodio es traído a ustedes por Banco Popular, 60 años siendo el banco de las ideas. Bienvenidos a otro episodio de Speak Differently, el podcast que busca cambiar la conversación y ponernos a hablar diferente, reflexionar sobre lo que hablamos. Exploramos las historias de aquellas personas que tienen un impacto a nuestro alrededor y cambian la conversación, nos invitan y nos motivan y nos inspiran a ser mejores. Yo soy Lara Guerrero y yo hoy estoy muy, pero muy contenta. La verdad es que conmigo está una persona que admiro muchísimo, una mujer que conozco de hace muchos años, una mujer que se ha esforzado por prepararse profesionalmente, pero más que profesionalmente, es una mujer que cada día trata de ser mejor persona, mejor mujer, mejor madre, mejor amiga, mejor hija. Conmigo está una querida hermana que la vida me regaló y que Dios me dio el privilegio de conocer en el camino profesional, que se llama Pilar H. Hola. Mi querida Pilar, una gran amiga. Mira, ustedes la ven así toda tímida, de tímida no tiene nada. Para mí es un placer estar aquí contigo, querida Pilar. Yo quiero expresarte mi gratitud por tu invitación a este podcast. Tú sabes que te quiero muchísimo. Bueno, es igual, es mutuo. Y que para mí es un doble placer acompañarte a cambiar la conversación, como es el propósito que has declarado. Y sobre todo conversar contigo, porque son conversaciones que siempre me nutren el alma. Bueno, tú eres una de esas mujeres que nos muestra que podemos ser mejores y podemos cambiar, ser lo que queramos ser, pero tenemos que no tener miedo a cambiar. Tú siempre, desde hace más de 20 años que nos conocemos. ¿Cuánto nos conocemos? Yo no sé ya, pero es mucho. Sí, son unos 15 años, sí. Son como tiempo, 15 años. Mucho tiempo. Pero para la gente que de pronto, porque tú no eres muy pública, o sea, tú eres muy privada en tu vida privada, pero también en tu vida profesional. Tú no exhibes esa carta de presentación, esos logros que tú tienes. Una mujer extremadamente preparada, extremadamente profesional, con muchos logros y muchas metas cumplidas, pero tú siempre has trabajado por eso. Tú te has esforzado y no solamente no es un discurso, lo muestras con tu accionar, va alineado con tu accionar. Eso de esforzarse, prepararse, ser la mejor versión, ¿qué te ha llevado a dónde estás hoy? La educación, esa motivación que tú todos los días tratas de ser mejor. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, si tú me preguntas qué me trajo hasta aquí, yo tengo que comenzar diciéndote de dónde yo vengo. Claro. Y Atomayor parió. Yo vengo de un pueblo que se llama Atomayor del Rey, que no era provincia cuando yo nací. Y que si yo me pongo a buscar, fue el lugar donde yo viví las primeras experiencias que marcaron la trayectoria que yo luego comencé a correr. Y comienza desde mis padres, ¿verdad? Belkis Nova y Don Jalisco, H., que cada uno me mostró una parte diferente de mostrarse ante el mundo. Mi madre, que llegó a ser dentro de ese pueblo pequeño la máxima autoridad de la representación de un importante banco local, en una época en que las mujeres no eran parte del sector financiero. Y mi padre, que era un emprendedor nato, le encantaba estar inventando negocios y creando nuevas posibilidades y formas de producir y de aportar a la sociedad y al mundo. Y me crié en ese pequeño pueblo donde fue como mi experiencia de que se necesita una villa para crear un niño, ¿no? O sea, yo crecí con un montón de tíos que no tenían afinidad consanguínea conmigo, pero que de alguna manera yo crecí creyéndome que eran mis tíos y de familia. También aprendí y me nutrí. Entonces, luego mis sistemas familiares son sistemas que vienen de la migración. La familia de mi padre viene del Líbano y la familia de mi padre, pues de Cambita
Garavito, mi abuelo paterno viene de Campita Garavito a crear desde cero en Atomayor del Rey. Entonces creo que también eso vino en mí y tenía desde pequeña la necesidad de salir del pueblo, ¿no? y de moverme a otros espacios, que fue lo que me llevó pues luego a venir aquí a la universidad. Primero San Pedro de Macorís, al colegio, que fue quizá mi primera experiencia de enfrentar el conflicto ante la diversidad. Porque llegué a un colegio donde precisamente habían comenzado a traer a ese colegio privado jóvenes de una escuela pública que habían tenido que cerrar. Y ese conflicto en Atomayor no existe. En Atomayor estábamos todos juntos. Ahí no había distinción en esa época. No había tantas preocupaciones como ahora. Sociales ni económicas. Éramos todos esas niños. Divisiones. Y cuando llego a este colegio, en el bachillerato, y noto este conflicto, para mí era sorprendente. Y creo que también fue la primera experiencia que me permitió comenzar a apreciar la diversidad y la importancia de nosotros ser también parte de la conversación que nos, digamos, que nos fortalezca y nos ayude a abrir los espacios para que otros puedan entrar y ser parte. ¿Tú crees que tu madre fue que te moduló eso de... Tú eres una mujer extremadamente exitosa a nivel profesional, o sea, tienes una carrera que has construido en una multinacional, que es difícil para las mujeres, y has ocupado puestos a nivel, digamos, de gremiales importantes. ¿Tú dirías que tu madre fue tu modelo a seguir o tienes alguna mujer que te ha inspirado y te dice, yo quiero ser como esa? Mira, yo tengo varias mujeres que han sido modelos en mi vida. Yo te diría que primero mi madre, ya te conté lo que ella logró en un pueblo pequeño, en una época distinta. Y su perseverancia, su tenacidad, su capacidad de dar la milla extra, su capacidad de convencer a la población, a la sociedad. O sea, mi mamá convenció a personas de sacar su dinero de debajo del colchón para llevarlo al banco. Difícil. O sea, fue un rol bellísimo en una época que para mí fue de muchísimo aprendizaje. Mi abuela, para mí es como... ¿Paterna o materna? Mi abuela materna. Mi abuela paterna murió cuando yo era muy pequeñita. Compartí poco con ella. Pero mi abuela materna vivió hasta los 97 años y pude compartir gran parte de mi vida. Mi abuela llegó a 2º grado de primaria. Pero era una revolucionaria, una disruptiva. Mi abuela vivía inventando negocios que afortunadamente mi abuelo la apoyaba para hacerlos realidad. Mi abuela era una líder comunitaria en la sociedad, en la iglesia. Mi abuela era una mujer sumamente firme y amorosa al mismo tiempo, que acogía a todo el que estaba a su alrededor. O sea, no solamente a la familia, sino que tú puedes ir y ver la cantidad de gente que mi abuela acompañó, asesoró, aconsejó. ¿Tú crees que tienes rasgos de ella? Yo pienso que sí, era una mujer arriesgada. Mi abuela le escribía cartas a Trujillo. O sea, era una mujer arriesgada, era capaz de levantar su voz y de decir lo que pensaba en una época en que no era tan bien visto y sobre todo con un nivel de educación que hoy lo consideraríamos bajo. Uh-huh. Impresionante, o sea, una mujer realmente impresionante para mí, mi role model. Y luego en el camino te pudiera mencionar maestras. Una maestra de mi colegio en secundaria fue la que me abrió el corazón para amar la economía. O sea, yo salí del bachillerato segura de que quería estudiar economía. Entonces, sin duda, ella marcó y sembró una semilla que marcó mi futuro profesional definitivamente. Y en mi carrera, pues, también. Ha habido mujeres muy valiosas, líderes que he tenido en el plano profesional que han sido muy importantes. Y te voy a mencionar una profesora en particular en la universidad, Ana Beatriz Rodríguez. ¿Dominicana? Bueno. Dominicana, aquí en la UCAMAEMA, una profesora de economía. Y Ana Beatriz, ella, digamos que fue mi mentor en un momento mi mentora, porque ella me abrió las puertas a comenzar a entrar la economía al cuerpo, a practicar, a formarme. Y ella me abrió las puertas para entrar a la Fundación Economía y Desarrollo. Cuando yo fui y me entrevisté y me ofrecieron la posición, era una posición bastante junior, me ofrecieron un salario que en esa época era como 1.500 pesos.
Pero era mucho en esa época. Era poco. Yo le decía, pero yo rechacé el trabajo porque yo dije, yo no voy a trabajar por 1.500 pesos. Y Ana Beatriz me llamó a su oficina y me sentó. Y me dice, mira Pilar, esta posición, esta oferta de trabajo no es para que tú ganes dinero. Esta oferta de trabajo es para que tú consagres y comiences a practicar lo que has venido aprendiendo. Conocimos. Esta oferta tú deberías ser la que estuviera pagando, porque lo que vas a aprender va a valer mucho más que una maestría. Entonces yo te invito a confiar en mí y que tú te atrevas a tomar este riesgo. Y así fue, definitivamente. Y el paso por ahí, el nivel de las personas con las que tuve la oportunidad de trabajar, Andrés Daguarre, Jaime Aristi, Rita Mena, pues en cierto modo forjaron la Pilar que soy hoy como profesional y, claro está, me abrieron el camino para luego mis estudios de posgrado, ya de maestría, cuando me fui a Chile, a la Universidad Católica de Chile, a estudiar economía. Pero tú, obviamente, tú has desarrollado muchos roles y las mujeres desarrollamos muchos roles. Tú fuiste hija, madre, amiga, jefa. ¿Cuál es el rol que más tú crees que es más importante para ti en estos momentos? El que yo más amo es el de madre, definitivamente y sin lugar a dudas. Valentina, ¿qué significa Valentina? Valentina es mi mayor motivador para mirar hacia adentro y transformarme desde adentro, mi mayor motivador. Cuando yo tomé la decisión de tener una hija o un hijo y vino Valentina, me replanteé muchas cosas. Y muchas cosas desde adentro, Lara. O sea, de decir quién es la mujer que yo quiero ser para acompañar a esta niña a crecer, para acompañar a esta niña a dar los primeros pasos en su camino en este plano terrenal. Y eso abrió un mundo de transformación para mí. Yo te puedo decir que de ahí yo me comencé a convertir en otra persona. Y todavía hoy, Valentina me sigue mostrando. Ahora estoy en el reto de la preadolescencia, que ella misma me dice, mami, son las hormonas, mami, no soy yo. Entonces estoy en esa etapa de comenzar a aprender ahora, a conocerla en esta nueva etapa de su vida y a definir la Pilar ideal para acompañarla, ¿no? Y eso requiere mucha mirada interior y mucha disposición a transformar, a soltar, a dejar atrás formas de ser. ¿Te da miedo soltarla, dejarla? Mira, yo no te puedo negar que soltar a mí me da miedo siempre. Y es algo con lo que también he podido identificar, he tenido que luchar. Me aferro mucho en la vida. Pero conscientemente reconozco que ella no es mía, que ella vino a través de mí, pero no es mía. Entonces estoy muy consciente de que mi mayor éxito como madre será el día en que ella pueda salir y caminar por sí misma. Y como yo siempre le digo a las madres que están en esa etapa, yo les digo, bueno, es que es triste reconocerte exitosa como madre, porque es reconocer que ya pueden volar por sí mismos y que ya no te necesitan tanto. Y es la verdad, no te van a necesitar, es prestado. Entonces, definitivamente estoy consciente de eso. Pero no te puedo decir mentiras, me da miedo el día que llegue ese momento. Ahora yo pienso, ya casi comienzan las fiestas y las salidas y a mí me comienzo a preguntar si realmente la he acompañado lo suficientemente bien para que ella pueda manejarse en un mundo con tantos retos, ¿no? Pienso que es en parte normal que una madre sienta un poquito de temor. Claro que sí. Lo importante es empoderarle. La verdad es que el rol de ser madre es desafiante. Pero tú eres madre, no solamente biológica de Valentina, pero eres madre de otras mujeres por ahí. Tú eres mentora de muchas mujeres que tú has encaminado. Ese rol de mentoría, ¿te gusta? Me encanta. Pienso que es lo que más me gusta de mi vida profesional. Sí. Poder acompañar a otras mujeres. Pero para poder acompañar a otras, hemos hablado aquí, por ejemplo, la semana pasada tuvimos a otros exponentes y han hablado de sanar interiormente. Podemos dar de lo que muchas veces necesitamos dar, de cosas que no tenemos, o tenemos que transformarnos. Tú hablabas de transformación. Tenemos que sanar primero para poder entonces dar. Sí. ¿Qué trayecto ese ha sido para ti de tú
es esa reflexión interior de tú decir, bueno, necesito mejorar esto. ¿Tú te consideras que en ese proceso la Pilar de hace 10 años es muy diferente a la Pilar de hoy? Sí, definitivamente. Definitivamente. Lo que sí pienso, Lara, es que siempre estamos listos para dar. Siempre vamos a dar de lo que tenemos. Y muchas veces, sobre todo nosotras las mujeres, queremos estar completamente listas para dar el primer paso. Y eso no va a ocurrir, porque somos seres en constante transformación. Yo creo que el reto y la decisión que debemos tomar es de dar de eso que tenemos. En las manos ahora. De eso que tenemos, de lo que yo tengo ahora doy. Yo hoy no tengo lo que tenía hace 10 años. Y hace 10 años hubo personas que se acercaron a mí pidiéndome mentoría. Que tú conoces muy bien. Mi primera mentí formal fue Karina Mancebo. Así es. Que hoy yo le digo, bueno, ya la mentí superó la mentora y ya yo muchas veces la llamo para consultarle temas a ella. Y fue de una forma muy bonita porque realmente Karina participó por una posición y yo me acerqué a ella para decirle porque yo entendía que ella no estaba lista para la posición. Una conversación que puede resultar difícil para muchos. Ella entendió que yo me acerqué no para hacerla sentir mal, sino para mostrarle lo que debía trabajar para ser exitosa, porque había recibido la responsabilidad de una posición para la que yo entendía que no estaba lista. La Pilar que yo era en ese momento. Y la respuesta de ella me sorprendió, porque su respuesta fue, pues entonces, como tú conoces lo que me falta, te pido que me acompañes a desarrollarlo. Retadora. Y eso me voló la cabeza, porque fue como poner en mis manos la corresponsabilidad, ¿no? Y yo le decía, entonces tú quieres que tu éxito sea mi éxito y tu fracaso mi fracaso. Y ella me dijo, sí, más o menos eso. Y comenzamos a trabajar juntas. Y tal vez hoy yo puedo tener mucho más que darle a otras mujeres, porque Karina me dio esa oportunidad hace 10 años. Entonces, hoy puede pasar incluso de manera natural. Nosotras podemos ser mentoras de muchas mujeres sin que nos lo pidan. Y nosotras convertirnos en esa compañía, en esa guía, si esas mujeres no tienen el coraje, la valentía de una Karina Mancebo, pueda... De reconocer que le faltaba. Y de pedirlo. Sí. Porque fue capaz de pedirlo. Muchas no se atreven a pedirlo. ¿Tú crees ¿Cómo que nosotras podemos ofrecer esa compañía, esa guía, aunque no lo estén pidiendo expresamente? Yo creo que también puede ser de mucho valor en este momento. Pero muchas veces nos falta... Hay un dicho que dice que las mujeres que llegan a la mesa de la toma de decisiones necesitan traer a otra. Claro. Jalar una silla para que otra se siente. Pero muchas veces es difícil la sororidad. ¿Crees que tú eres muy sincera? La gente que no te conoce no sabe lo transparente que tú eres y tú dices las cosas como son, sin ofender. O sea, el que se ofende es el que tiene el problema, porque tú no lo dices de mala manera. Pero ¿crees que nos falta eso de tener esa capacidad de ser más receptivo, de aceptar la crítica? Porque no somos perfectos. Pienso que sí. Especialmente las mujeres. Te voy a comentar algo. Yo leí hace poco una frase del Papa Francisco. Y él decía que en la medida en que las mujeres nos quedamos fuera, perdemos todos. Claro. Porque él decía, la mujer tiene la capacidad de escuchar de una forma más creativa, más paciente y con más ternura, más tierna. Entonces son competencias más del lado femenino y que muchas veces nosotros en el camino, yo me incluyo, en el camino de ascender en la escalera corporativa o en estos espacios gremiales, muchas veces perdemos la autenticidad. Queremos mostrarnos fuertes. Y queremos mostrarnos más masculinas, porque entendemos que es el rol o la forma de manifestarnos que nos permite ganar los espacios. Y tal vez en algún momento fue necesario, pero tal vez hoy yo creo que debemos movernos nos estamos moviendo y nosotros debemos estimular eso, a una actitud más colaborativa, a reconocer que lo que traemos a la mesa es diversidad. Si nos volvemos hombres, entonces no estamos aportando una mirada diferente. ¿Qué es lo que agrega valor? ¿Qué es lo que hace que para una empresa, para un país,
sea importante incorporar a las mujeres en los espacios de poder, en los espacios de toma de decisiones, en los espacios de liderazgo, es esa mirada distinta, esa mirada complementaria. Entonces es importantísimo que nosotros nos coloquemos desde ahí y desde ahí podamos decir, debo traer más, como yo, más mujeres que puedan traer esa forma diferente, como decía el Papa Francisco, de abordar los temas, esa mayor preocupación por las personas, esa mayor preocupación por el medio ambiente, por la ética. O sea, traer todos esos temas que nosotros traemos, más allá también del conocimiento técnico que podemos traer hombres y mujeres. Hay algo que tiene que ver con nuestra esencia femenina y es cómo nos complementamos, cómo no nos vemos como rivales, sino como complementos perfectos unos de los otros. Esos detalles que a veces faltan, esas pequeñas cositas que hacen la gran diferencia. Totalmente. Y eso es más femenino también. Pero la sororidad, hemos visto que obviamente hay más capacidad de interactuar, somos muy complejas. ¿Qué tú crees que faltaría o te gustaría a nivel de liderazgo femenino? ¿Tú crees que son claves que nos faltan y a muchas de nosotras que nos permitiría catapultarnos a esas posiciones idóneas? ¿Cuáles son esas actitudes o habilidades claves? Pienso que lo primero es, lo decías hace un ratito, Lara, mirar hacia adentro, mirar hacia nuestros propios paradigmas como mujeres. Que no es fácil mirar hacia adentro. Sí. Hay gente que le tiene miedo. Tenemos muchos paradigmas también como mujeres. Y comenzando desde adentro es comenzar a mirar cuántas veces yo no me estoy sentando a la mesa. ¿Cuántas veces soy yo misma la que, lo que decíamos hace un rato, esperando a tener toda la preparación perfecta, no me atrevo a presentarme a la mesa de negociación, a la mesa de conversación, a la mesa de diálogo? Pensemos en eso, porque tal vez los hombres se atreven mucho más con mucho menos. Estoy de acuerdo. Entonces, eso tiene que ver con nosotras mismas. Y es algo que nosotras podemos comenzar a transformar sin tener que esperar que haya un cambio exterior. Pienso que también nosotras las mujeres nos quitamos con mucha facilidad, reconociendo que tenemos un rol importante a nivel familiar, un rol que todavía no es equitativo a nivel de las responsabilidades de la familia. Nos quitamos con mucha facilidad. Y muchas veces las mujeres que estamos en posiciones de liderazgo permitimos que otras mujeres se quiten. Y yo pienso que ahí también tenemos un rol. El primero, propio de no quitarnos, y el segundo, de las que estamos, no permitir que se quiten otras. Te voy a contar una anécdota reciente. Hace poco yo tuve la oportunidad de ser parte de un proceso de una vacante importante que había en la organización. Y había varios candidatos para la posición. Yo no iba a participar en la selección, pero sí conocía bien del proceso y de los candidatos que se estaban convocando. Y una persona se me acercó, una mujer, y me dijo que la habían convocado, que había decidido no participar porque estaba embarazada. Y yo le pedí una conversación y le contaba sobre todo el trayecto que ella había recorrido para llegar hasta ahí. Y le comentaba lo poco frecuente que es que aparezca una posición de nivel alto para ocupar. Y le decía, ¿crees que todo el trabajo que has hecho hasta aquí deberías desestimarlo por algo que nadie más está tomando en cuenta? Porque quienes te han convocado no tomaron en cuenta tu embarazo para convocarte. Es una parte natural de la vida. De la mujer. Si te están invitando en este momento es porque la empresa está en condiciones de esperar que tú corras tu proceso. Me prometió pensarlo. Y luego volvió, un par de días después, a decirme que había decidido participar. Y prácticamente que lo hacía para no quedarme mal. Compromiso contigo, más que con ella misma. Esa persona fue seleccionada para la posición. Sí. Ocupa hoy la posición. Y se está desempeñando maravillosamente con su bebé, con su familia, liderando, aprendiendo, desarrollándose. Sin embargo, tal vez, si no hay otra mujer... Tú creíste más que ella en ella que ella misma en sí. Claro, y eso me ha pasado a mí. O sea, yo he tenido ejecutivos, mentores que han creído más en mí que yo. Entonces yo creo que también nos toca a nosotras hacer lo mismo. No permitir que ninguna mujer se quite.
si entendemos que tiene el talento, porque claramente no queremos ocupar, yo particularmente, no quiero ocupar un espacio por ser mujer. Yo quiero ocupar un espacio porque tengo el talento y las condiciones para ocuparlo. Pero tampoco que yo no lo pueda ocupar por ser mujer. Es poder estar con las condiciones, cumpliendo con las condiciones adecuadas. Pero el mundo es bastante competitivo. Nosotras, como hablábamos ahorita, desempeñamos muchos roles y tenemos que, ¿verdad?, partirnos en muchos pedazos. Y nunca vamos a ser exitosas, completamente exitosas en todos, ¿verdad? Vamos a tener que hacer muchos sacrificios. En este trayecto, en este caminar, que no son muchos, te faltan muchos añitos todavía, Pili. Ojalá. Pero, ¿cuáles son esos grandes sacrificios que tú has tenido que hacer? Que tú miras atrás, en ese proceso de reflexión interna, tú dices, wow, sacrifiqué esto. ¿Valió la pena o no valió la pena? ¿O lo haría de nuevo? Bueno, mira, yo te puedo decir, Lara, que yo enfoqué mucho mi vida a lo académico y lo profesional. Y lo hice muy enfocada. Yo vengo de Atomayor, te lo decía hace un rato. Y yo venía a la gran ciudad con el propósito de abrirme camino y destacarme y ser exitosa, profesionalmente hablando. Crecer duele. Y hice los sacrificios que tenía que hacer. Sí, lo que tenía que hacer. Trabajar, horas extra, irme a estudiar fuera con los sacrificios que también eso implica, comprometerme con lo que estaba haciendo. Y tal vez sacrifiqué mucho de mi vida personal en ese proceso. Yo creo que la llegada de Valentina es la que me hace decir, bueno, aquí hay que lograr un balance. Y bueno, como en el ejemplo de anterior, tal vez no por mí, por ella, tomé la decisión de equilibrar un poco más mi vida profesional con la vida personal. Y definitivamente yo te puedo decir que en ese camino que recorrí a partir de ese momento, hay varios factores que yo te diría que son muy importantes. El primero es tener muy claras las prioridades. Es tener muy claro qué es lo importante en mi vida. ¿Qué es lo que realmente yo valoro? ¿Qué es lo que cuando pase el tiempo yo voy a decir que valió? Sí, después del nacimiento de Valentina hubo otro elemento importantísimo en ese proceso, que fueron las enfermedades de mis padres. Mi padre y mi madre tuvieron enfermedades catastróficas al mismo tiempo. Y me tocó acompañarlos y cuidarlos. Tu hermana. Mi hermana también, pero mi hermana está lejos y aunque por su condición no podía tampoco venir a acompañar porque también tenía una situación de salud, tenía a su esposo en el país donde ella vive. Pero mis padres dependían de los que estábamos aquí. Y ese también fue un gran momento de decir, ok, aquí tiene que haber un equilibrio porque ellos me necesitan en este momento. Y es como decía un poco... son esas pruebas, esas situaciones que nos ponen a pensar. Sí, que nos ponen a pensar y sobre todo a buscar ese equilibrio. La pasada CEO de Pepsi Cola decía en una intervención que la escuchaba que nosotros tenemos un reto, las mujeres, desde el punto de vista biológico, con la carrera profesional. Porque cuando estamos creciendo en la escalera profesional, viene la maternidad, tenemos los hijos. Cuando ya estamos pasando a niveles medios, entonces están los niños adolescentes y necesitan de nosotros. Y cuando ya vamos a pasar a los mandos altos, entonces se enferman los padres, ya están envejecientes y necesitan también que los acompañemos. Entonces tenemos ese reto a lo largo de toda la carrera. En mi caso, que tuve mi hija ya, ¿verdad?, tampoco, no te pongas. Como decía mi ginecóloga, añosa, pues se me juntaron las dos cosas. Se me juntó la niña pequeña y se me juntó mis padres envejecientes. Y yo te puedo decir que hay algunos elementos que son importantes. Ese que te decía de la prioridad, estar clara de qué es lo primero. Lo segundo es la red de apoyo. Yo tengo trabajando conmigo hace ya 19 años, una señora que se llama Damaris, que... 98% de la felicidad de tu casa. Y que me acompaña, o sea, es para mí una confianza enorme. Son 18 años juntas. Ya prácticamente nos leemos sin hablar. Uh-huh. Y tenerla a ella con mi hija, con el tiempo que ya teníamos juntas, con mis padres, hizo totalmente la diferencia para yo poder también enfocarme en mis responsabilidades profesionales. Y lo otro, y que invito a todas las mujeres a hacerlo, es el equilibrio con la pareja. Aunque ya yo no estaba casada con Abraham, esa buena relación de coparentalidad
ha sido crítica para que yo pueda también equilibrar los roles. Porque sin un padre presente, sin un padre que acompaña, las que están casadas, sin un esposo que también asume responsabilidad de esos roles familiares y del hogar, es mucho más difícil para la mujer avanzar. Entonces creo que esas tres, si tú me dijeras escoger tres. No, y la familia, los hijos necesitan la figura paterna. Totalmente, totalmente. Es sumamente crítico. Yo siempre digo, y he escrito sobre eso, que esa frase famosa de que los hijos necesitan raíces fuertes y a la vez alas para volar, representan el padre y la madre. La madre da las raíces, el espacio de seguridad, donde siempre puedo volver y encontrar el nutriente para volver a salir a la vida. Y el papá da las alas. El papá es el que invita a los hijos a salir al mundo y atreverse y arriesgarse. Entonces, de nuevo, hombre, mujer, cada uno en su rol, dándole a cada hijo lo que le corresponde darle. Si tú fueras, ya para terminar, que eso se acabó, Pilar, nosotros podemos seguir hablando más. Hay que traerte otra vez por aquí para hablar. Si tú fueras la Pilar que eres hoy, si tú te miraras al espejo, hoy te miras al espejo, ¿qué ves? Yo veo una mujer abierta, mucho más abierta que antes. Una mujer dispuesta a mirarse, con menos miedo a mirar para adentro, con mucha disposición a abrir el corazón para otros, una disposición que no la tenía tan como hoy. Más cariñosa. Más conectada con todo lo que me rodea, incluyendo mi propio cuerpo. Creo que he vivido mucho en la cabeza y hoy estoy más conectada con mis emociones, con toda la información que el resto de mi cuerpo me trae a mí. Y más abierta a dar, más abierta a reconocer lo que te decía antes, que de lo que tengo, otros necesitan y puedo desde ahí también acompañar y nutrir a otros. Bien. Siempre abierta a recibir, porque creo que de todo el mundo se aprende. Y como dice una frase trillada, pero que cada vez tiene más valor para mí, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y cada vez estoy más dispuesta a reconocer el maestro que tengo delante de mí. Amén. Te quiero. Yo a ti muchísimo. Amigos, llegamos a otro final de otro episodio maravilloso, una conversación muy honesta con Pilar H., una mujer que ha ayudado a otras a recorrer caminos que muchas veces no nos atrevemos, pero ella nos da las palabras y los conocimientos, las herramientas para poder hacerlo. Les agradecemos esta compañía que tienen con nosotros en este viaje de palabras y expresiones. Deseamos que la palabra llena de gracia y de verdad los acompañe y también los ilumine para que puedan también hablar diferente. Nos vemos en la próxima. Así sea. Este episodio fue traído a ustedes por Banco Popular, 60 años siendo el banco de las ideas.